que se maneja en líneas de híbrido, como sabemos, y en la próxima filmina que vamos a presentarles tenemos una serie de contenidos ahí que son gustos y preferencias del consumidor, la genética topic, el origen, la eficiencia reproductiva de indicadores, ventajas de la inseminación artificial. ¿Verdad? En la siguiente filmina podemos dar a conocer ahí lo que es el producto en sí terminado que nosotros ofrecemos al productor y al mercado, ¿verdad? Ahí que podemos hablar de las preferencias del consumidor. Ustedes saben que cuando el consumidor o el productor en sí se presenta al centro de producción, va buscando lo mejor en calidades, ¿verdad? Para que se le pueda resolver el problema o encontrar el producto que pueda saciar sus necesidades, ¿verdad? En este caso, la genética topic ofrece, ¿verdad? Un sinnúmero de características. Ahí es fácil de adaptación, es rentable, por supuesto, por el comportamiento, el buen desempeño que tiene en el crecimiento rápido, ¿verdad? Es buena en producción de carne, tiene baja grasa dorsal, el alto índice de parición y bajo índice de mortalidad por la viabilidad de los lechones. Estas son resistencia a enfermedades también. Estas son características deseables del cerdo en el mercado, ¿verdad? Esto de la genética topic no es más que un cerdo mejorado, ¿verdad? Podemos hablar de que, si ustedes se fijan en la foto, ahí tenemos un comparativo entre los productos que nosotros ofrecemos y lo que puede salir de la montaña, digamos, el cerdo indio, que este cerdo es de traspatio, ¿verdad? Y el mayor porcentaje en productividad lo tenemos aquí en Nicaragua, ¿verdad? Que andamos alrededor del 90% y el 10% en grasas tecnificadas y semi-tecnificadas, con mejoramiento genético. En la siguiente filmina hablamos un poco de lo que es la genética topic. La genética topic se maneja en líneas de híbrido, como decía anteriormente, ¿verdad? Es el resultado del cruce de 3 o más razas puras, obteniendo un cerdo con características fenotípicas y genotípicas con mejor vigor híbrido en su descendencia. Ahí más abajo detallamos un sinnúmero de características que vienen a ser digamos, vienen a realzar, ¿verdad?, de acuerdo a la mejora genética. Eso es el desempeño en sí de la genética. La línea maternal y la línea de carne. En la línea maternal tenemos ahora, iniciamos con B30, ¿verdad?, que te ofrecían líneas maternales con alto porcentaje de habilidad materna. Eso es una mezcla de 2 o 3 razas puras con características maternales. Y en las líneas de carne también podemos ofrecer 4 tipos de líneas, ¿verdad? Eso va en dependencia del alto porcentaje de una de las razas. En sí, en las líneas de carne, la raza que más participa porcentualmente es la Spot Vietnam, ¿verdad? Todos la conocemos. En este caso, la genética topic se maneja en líneas de híbrido. Ya no son razas puras, sino que líneas de híbrido, ¿verdad? En la siguiente filmina tenemos digamos, se refleja, ¿verdad?, de cómo se maneja en el campo la genética. Nosotros, ¿cómo funcionamos nosotros como granja, ¿verdad? Nosotros traemos importados los cerditos, los ejemplares de Costa Rica, que en este caso es una de las sedes más cerca, ¿verdad?, con Nicaragua, y ahí nosotros en cada una de las importaciones traemos un lote digamos, de P20, que son hembras maternales, y alrededor de 4 o 5 machos maternales, y alrededor de 8 machos de carne. Los machos maternales con las P20, que comúnmente se denominan abuelos y abuelas, ¿verdad?, porque en algún momento ellos van a llegar a ser abuelos y abuelas. Esos son los que nos generan nuestro reemplazo en la carne.
Ahí nosotros podemos determinar de que, si ustedes se fijan en la filmina, tenemos la Topic 20 y el Topic B30, que es el macho. De ahí se genera la T40, que es con la hembra que hemos venido trabajando nosotros durante 9 años. Ya tenemos 9 años de estar manejando la genética Topic y hemos aprendido a convivir con el desempeño de dicha genética. Ahí nosotros, al principio, cuando estuvimos manejando la genética, desconocíamos algunos de los comportamientos, ¿verdad? Nos fuimos bajo el perfil de manejo que nos proporcionaba la casa genética, pero como ustedes sabrán, en todas las granjas los manejos son distintos, los ambientes son distintos, las cargas bacterianas son distintos, así de que los comportamientos a la hora de que tu cerdo, tu ejemplar, llega a la granja, es diferente. Entonces, en eso te puedes dar cuenta en el periodo de la cuarentena. Ahí en el periodo de la cuarentena, donde tenés aisladito al animal ahí en la galera, que está destinada para tu cuarentena, supervisado bajo la institución ICSA, ¿verdad? Con todo el protocolo, ahí te puedes dar cuenta de los manifiestos de síntomas de enfermedad que pueden ir presentando ellos y qué producto puedes suministrarles. En la filmina tenemos ahí reflejado en la parte de arriba, que es el nivel 1, las líneas maternales, como dice la leyenda. Ahí el cruce de esos dos, de esa pareja, podemos hablarle, genera una T40 y después a esa T40 le cruzamos con cualquiera de las líneas de carnes, con líneas terminales, que su nombre lo indica. Ahí tenemos, nosotros en granja manejamos 4 líneas. Hoy por hoy ya estamos distribuyendo semen a través de los kits que nos compran las instituciones, ¿verdad?, en todo el país. Ahí ya muchos de los productores durante este largo tiempo de los 9 años han dado sus testimonios y han podido observar el resultado o el buen desempeño de la genética, ¿verdad? El TRAX, el Topiet, el Tempo y el Talent son líneas terminales que nosotros como granja importamos los ejemplares, como les decía, de la casa genética, y lo que hacemos nosotros es multiplicarlos. Nosotros funcionamos como un centro para multiplicar dicho hato, y la réplica de ese hato es el que nosotros le ofrecemos al productor. Por ende, el productor hoy por hoy está trabajando, ¿verdad?, en la línea 2 de la genética, porque la línea 1 nosotros la tenemos en granja, que son los ejemplares, y la línea 2 de la genética es la que el productor puede llevar a su granja a ofrecer. En la siguiente filmina he decidido reflejar algunos de los parámetros productivos de la granja, producto o resultado de la genética Topic. Tenía un cuadro comparativo, que es el que te genera las razas comunes que antes manejábamos. Si ustedes tal vez recuerdan ahí la York, Landra, Hampshire y Duroc, esas razas son las comunes que durante mucho tiempo se manejaron, ¿verdad? Sí, hasta el 2009-2010, es que hicimos ese cambio y el periodo de transición, ¿verdad?, que nos llevó año y medio en lograr reemplazar lo que es las razas comunes por genética Topic. ¿Qué nos indujo a hacer ese cambio? Resulta de que ya teníamos en granja un alto grado de consanguinidad, ¿verdad?, por las razas comunes, y eso a nivel nacional también estaba plagado, ¿verdad? Entonces, por esa razón, venimos a adquirir esa nueva genética y a poner en práctica el buen desempeño de ella. Uno de los parámetros que mejoramos con ese cambio fue la efectividad de preñez. La efectividad de preñez, ¿verdad?, hicimos un salto hasta el 78%, y veníamos arrastrando un historial con las razas comunes del 50-60%, ¿verdad? Ahí los partos mejoraron, ¿verdad? Hoy por hoy ya la granja maneja 680 vientres y tenemos un banco de reemplazo
de 80 vientres más, es decir, andamos entre los 760 buscando los 800 vientres de manejo, ¿verdad? En productividad tenemos partos mensuales, 105, 106 partos mensuales, con un promedio de nacidos de 12, ¿verdad? Que es lo esperado. Nosotros marcamos el 11.8. Eso en mortalidades, como yo les decía anteriormente, la viabilidad del lechón, una de las características principales en la genética TOPIC, la viabilidad del lechón te permite de que haya menos mortalidad. Nosotros registramos el 8% de mortalidad. Destetados de ellos, lógicamente tenemos, pues, aprovechamos el mayor número de lechones destetados. Desde 1.150 cerdos nacidos o destetados, digamos, 1.130 podemos llegar a vender. Por ejemplo, el ciclo de los 5 meses y medio es otra de las ventajas de que con las razas comunes llegábamos hasta los 6 meses, 180 días. Hoy por hoy, con la genética TOPIC, pues hemos llegado a alcanzar 22 semanas, que son aproximadamente 154, 161 días, un promedio de 100 kilos de peso, ¿verdad? Eso es a la venta, con una calidad de carne más magra, menos grasa dorsal, y hemos mejorado en la cantidad de lechones por hembra año al mercado, ¿verdad? Estos índices, estos parámetros, en relación a la comparación del historial que nosotros veníamos manejando con las razas comunes, estos índices son una mejora significativa, pero no así la más, digamos, óptima que te puede dar la genética, ¿verdad? Es decir, todo va en dependencia, ustedes saben, de la condición de la infraestructura, del manejo, de la tecnificación de la granja, y nosotros todavía pues tenemos galeras que en parte no contamos con los comederos adecuados para ello, pero aún así hemos ido trabajando y hemos ido tratando de sacar el mejor provecho de la genética. En la siguiente filmina mencionamos allí algunos de los pasos para la inseminación artificial o ventajas de la inseminación artificial, ¿verdad? La inseminación artificial en relación a la monta natural te permite proveer de material genético, ¿verdad? Mejora los parámetros productivos y reproductivos, maximiza la utilización del potencial genético, es decir, y también la lucha contra las enfermedades, es decir, esto como va más dirigido, ¿verdad? El único o el mayor riesgo que tenés en el manejo del semen, en la preparación y el manejo del semen, pero al hacerlo un lote ya dirigido, pues vas a tener mejores resultados. Teniendo en cuenta una buena detección de celos, ¿verdad? Y un buen manejo en el semen, nosotros podemos dar fe de que la inseminación va a ser todo un éxito. Vas a tener buenos resultados. Hoy por hoy, en el campo, nosotros estamos proyectando el 50% de efectividad de preñez, tomando en cuenta todos los factores, ¿verdad? El traslado, el transporte del semen, el tiempo que pones el semen, la detección de celo, condición corporal de la hembra, y tomando en cuenta todos esos factores, nosotros, siendo conservadores, programamos un 50% de preñez, de cada 100 hembras, 50 preñadas. Ya tomando en cuenta todos esos factores, podemos elevar ese índice a un 10% más, que sería un 60% de efectividad de preñez. Todo depende, ¿verdad? Y el mayor, digamos, paso ahí o ventaja de la inseminación para obtener un mejor resultado es la detección del celo. Ahí el productor tiene que tener la capacidad, ¿verdad? O el técnico de campo tiene que tener la capacidad de detectar y saber de en qué momento está la hembra en buen celo, ahí para que haya un reflejo de inmovilidad, y sabemos de que, lógicamente, después de la primera aplicación de la dosis, pues dejamos correr de 8 a 12 horas
y aplicamos la segunda dosis. Este es un ciclo más o menos de lo que nosotros hacemos en el laboratorio para obtener el semen empacado o los kits de inseminación que le llegan a campo. Ya nosotros tenemos ahí todos los aparatos necesarios con los que contamos para el laboratorio y poderle, ¿verdad?, suministrar a campo a los productores allá un buen semen confiable, ¿verdad? Y que tomando en cuenta los factores de manejo, traslado, temperatura y aplicación, detección de celo de la hembra, vamos a tener mejores resultados. Si ustedes se fijan en la foto del lado derecho, la última donde aparece allí el catéter ahí inseminando con la hembra está, el ambiente está sucio abajo. Si ustedes se fijan, es una galera donde no se ha lavado totalmente, allí, ¿verdad?, ese día de producción, y se está haciendo la inseminación. Pero sí algo vamos a recalcar es que la pachita y el catéter está limpio, totalmente limpio. La vulva de la hembra está limpia. Y entonces esos son los factores que si los tomamos en cuenta vamos a tener un buen resultado. Yo les agradezco mucho, eso ha sido parte de la presentación. Nosotros estamos aquí para compartir las experiencias, ¿verdad?, en lo que es el manejo de genética tópica. Y estamos, uno, anuentes a contestar cualquier inquietud. Dos, estamos también con toda la disposición, ¿verdad?, a recibir allá en Granja las visitas, ya sea por grupos, ¿verdad?, programados a través de las instituciones. Nosotros hemos estado pues abiertos a recibir pues grupos de personas para compartir más de cerca dicho manejo pues, estamos ahí a la orden para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, compañero. Vamos de esta manera a abrir nuestro acostumbrado periodo de preguntas y respuestas. Vamos a empezar a leer las que ya tenemos aquí. Recuerden que si están viéndonos a través de Facebook, pueden dejar sus preguntas en los comentarios o hacerlo a través de Messenger para que nosotros podamos leerlas aquí y darles una respuesta como mi compañera aquí. Vamos a pedirle a los facilitadores que están en cada uno de los telecentros que invitemos a nuestros productores a contar alguna experiencia que tengan o hacer sus preguntas. Ya saben que lo pueden hacer a través del chat o pueden hacerlo también pidiendo la palabra para que les facilitemos el audio y lo podamos hacer. Okay, tenemos ya aquí una pregunta del telecentro Belén Rivas. ¿Qué raza o cruce recomendaría para que los productores manejen en sus sistemas productivos? Sí, en este caso, esa pregunta, ¿verdad?, que dice las razas o cruces, yo durante la presentación mencionaba de que las razas comunes hoy por hoy en el país ya han ido desapareciendo bastante, ¿verdad? Ahora el mayor auge lo tiene la genética tópica. La mayor cantidad de productores están experimentando el manejo con la genética tópica. Entonces, nosotros lo que recomendamos siempre cuando un productor se acerca a la granja, ¿verdad?, y nos pide información o nos pide el apoyo para hacer una buena selección de hembras y él iniciar su propio programa ahí de producción en granja, nosotros lo que le recomendamos siempre que se compre, ¿verdad?, o se adquiera hembritas T40 que nosotros las tenemos en el mercado. Se me olvidaba mencionar que ya hoy por hoy ya estamos teniendo reemplazos de TN60 y TN70 en una hembra superior. En este caso, Velaxa como en León, ¿verdad?, como la multiplicadora autorizada de Topic Nordic. Ella ya había estado vendiendo a muchos productores. Nosotros logramos obtener ya semen mejorado de la línea maternal, que introducido ahí a través de la inseminación artificial con la abuela que nosotros manejamos, ya eso nos da a nosotros una TN60
Entonces, en recomendaciones para el productor, cuando él se acerca a la granja, nosotros lo que hacemos es recomendarle que compre, ¿verdad? Con ayuda técnica en la selección, una T40, ¿verdad? Como la que nosotros manejamos en reemplazo, y el hijo o la réplica del resultado, ¿verdad? Del ejemplar de las líneas terminales. Ya puede ser un trax, un topiet en el campo, que sabemos de que no solo concentrado van a dar, teniendo en cuenta todos esos manejos. Entonces, esas líneas que tienen mayor porcentaje en Pietran son líneas que te pueden dar resultados en menos acumulación de grasa dorsal. Si es que vas a manejar en la alimentación no solo con alimentos balanceados. Entonces, recomendamos ahí el cruce de una reemplazo T40 con Trax y Topiet, que son las líneas terminales que nosotros ofrecemos. Muchas gracias, ingeniero. Dice, después del primer síntoma de celo, ¿a las cuántas horas he indicado la inseminación en cerdas? Sí, nosotros le recomendamos a los productores, ¿verdad? O a los técnicos de campo, que cuando se trata de una cerda primeriza, o sea, una reemplazo nueva de paquete, como le llamamos, ella da el celo y recuerden que ese celo es más corto. Entonces, en las primeras horas, máximo 8 horas después de la iniciación del celo, ustedes pueden ya inseminar. Nosotros en granja hacemos una práctica y nos ha resultado mucho. Yo me gusta compartir esas experiencias. Y es que la cerda de reemplazo que da celo, inmediatamente la inseminamos. Nosotros la inseminamos, lógicamente, porque estamos cerrando el espacio de error, ¿verdad? Y estamos captando la mejor época o el mejor tiempo del celo, el celo más franco. Entonces, inseminamos inmediatamente y 8 horas después ponemos la segunda dosis. Pero en el campo, asumiendo de que la hembra tiene que dejarse o estar quieta en el reflejo de inmovilidad, ella tiene que responder, entonces yo sugiero y comparto la experiencia de que pueden inseminar 8 horas después de la presentación del celo. Perfecto. Preguntan del Telecentro Intaboaco, edad y peso para inseminar una cerda y si es recomendable inseminar en el primer celo. Fíjate que para ir, ¿verdad?, dándole oportunidad a la hembra que desarrolle más su aparato reproductor y tomando en cuenta todo el proceso de evolución interina. En una cerda primeriza, siempre nosotros recomendamos de que después de los 3 primeros celos, en el tercer celo se insemine y con un peso aproximado entre las 280 y 300 libras, ¿verdad? Eso porque nosotros ya consideramos que en ese tiempo ya la cerda ya tiene desarrollado todo el aparato y está apta para poder alojar, ¿verdad?, la mayor cantidad de lechones y no tener problemas de parto distóxico a la hora del parto, ¿verdad? Cuando es una cerda, eso es en cerdas reemplazo. Y en cerda multípara, la inseminación la podemos hacer entre las 12 horas hasta las 24 horas después de la presentación del celo. Dice, usted hablaba de 3 aplicaciones de seno. Sí, así es. Entonces preguntan con qué intervalo de horas. Sí, cuando es multípara la hembra, ¿verdad? Se puede hacer entre las 12 horas después de la presentación del primer celo, 12 horas más tarde se insemina con el primer servicio, al siguiente día, pasando las 12 horas, el segundo servicio, y posterior un tercer servicio con intervalo de 12 horas. Cuando es en reemplazo, yo decía que como tenemos disponibles 3 pachitas, hablemos así, ¿verdad?, en lenguaje común, o 3 servicios, el primer servicio se le puede poner inmediatamente que presenta el celo la cerdita, porque una cerda de reemplazo, el celo es más corto. Entonces, aprovechando, para aprovechar mejor el semen, lo ponemos inmediatamente en la primera dosis y 8 horas a 12 horas más tarde la segunda y 12 horas más tarde la tercera dosis.
Perfecto. Dice, ¿qué raza de cerdo recomienda para condiciones de clima semihúmedo? En este caso, en la genética topic, ¿verdad? Yo les doy, les comparto mi opinión y yo soy de las personas que lo que nosotros hacemos en la granja, nosotros lo damos a conocer para no engañar al productor. Pues, realmente la cerda reemplazo T40 que nosotros vendemos es robusta, una cerda adaptada totalmente a cualquier clima. Lógicamente, estamos hablando de seres vivos y como todo buen productor, ¿verdad? No vamos a ir a tirar una cerdita ahí de alto valor genético a un lodo, pues a una área de lodo o exceso de humedad. Nosotros siempre recomendamos de que esté bajo techo, en galerones y en partes más secas posible. Pero en climas húmedos, donde la humedad relativa es alta, donde se mantiene lluvioso, si está en un ambiente bajo techo y con un piso de concreto, ¿verdad? La cerdita, o en suelo natural, lo pueden manejar, pero escurrido, o sea, ahí la genética, como es el reemplazo de la T40, eso nos puede dar resultados, claro que da resultados, y cruzándola siempre con líneas terminales para ir enriqueciendo la rusticidad de la gema. ¿Qué pasaría si se aplica la dosis de semen de una sola vez en el caso que hay fincas que tienen una distancia un poco larga y a veces los productores pues no pueden regresar? Hacían la pregunta en Itaboaco. Fíjate que esa práctica no es muy buena, ¿verdad? Te digo porque, lógicamente, cuando vos hablemos así, en lenguaje común, al empujar la cerda con exceso de semen, ¿verdad? Que sea más, que sobrepase más de los 100 ml que lleva la pachita. Entonces, lo que vas a producir es un reflujo, ¿verdad? Ella llega y hay un reflujo de semen, por ende vas a desperdiciar pues, la mayor cantidad de semen. Tomando en cuenta esos factores de distanciamiento, yo les diría, hagan la práctica con 2 en vez de 3. O sea, si tienen 3 pachitas y ya ustedes están conscientes o el técnico sabe que ya no va a volver a pasar por ahí, entonces hagan la práctica con 2 pachas en el mismo momento y se quedan ahí. Porque si ya ponen 3 es un exceso. Haciéndolo de esa manera, yo siempre recomiendo que sea una pachita en la mañana y una en la tarde, con un intervalo de 8 a 12 horas máximo. Perfecto, dice, ¿cuáles son las principales causas de la malformación en lechones? Principales causas. Sabemos de que, como todo mejorado en pastos, en genéticas, seres vivos, biológicos, ¿verdad? Todo, sabemos de que hay un margen de error. Y en la genética topic, ¿verdad? Siempre hay un manifiesto de margen de error. Podemos decir de que hay genes recesivos altos que te ocasionan que la camada, 1 o 2 de los lechones, pueda salir o monórquido, que le llamamos con huevo testículo interno, con hernias umbilicales pronunciadas, con hernias escrotales, que es lo más visible, ¿verdad? Incluso ha estado saliendo ahorita un comportamiento allí por efecto de la genética, y es que la papada del cerdo es más pronunciada, ¿verdad? Pero eso, digamos que eso nosotros en la granja lo tenemos 1 de cada 1000 tal vez, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando tu porcentaje sea no llegue ni siquiera al 1% del total de tu población, entonces considerarlo como un parámetro normal. ¿Por qué? Porque al final en la genética vas a tener esos errores como resultado porque sabemos de que son líneas de híbrido, ¿verdad?
y entonces no tiene que ser todo perfecto. Si lo tenemos en las razas puras por el descuido del cruce y el alto grado de consanguinidad, en la genética de combinación de diferentes razas en porcentajes distintos de las casas genéticas, lo que ellos aportan ahí es resistencia a las enfermedades, voracidad, porque la hembra viene más voraz y esto te permite que cualquier alimento se lo puedan comer con facilidad, y resistencia a cualquier medio. Entonces, pero sí hay un defecto y es el error producto de ese cruce de líneas. Entonces, hay un margen de error, eso no lo podemos obviar, siempre y cuando sea menos del 1% de tu población. Es aceptable. Perfecto. Dice, ¿el semen debe introducirse a lo inmediato sacándolo del termo o debe reposar en algún momento? Fíjate que realmente sabemos de que el semen digamos, en la nevera debería manejarse a 16 grados, pero por efectos de traslado y por la práctica que estamos haciendo en este momento, yo les comparto de que el transporte nosotros estamos utilizando termos de Coroplast con una cama de hielo, un pedazo de cartón para aislar el hielo directo de la pacha, ¿verdad? Y eso puede andar incluso hasta menos grados centígrados de refrigeración. No estamos tal vez cumpliendo con los 16 grados, porque no es cierto, no lo vas a poder lograr, al menos que tengas tu nevera pues climatizada, ¿verdad? Con 16 grados centígrados. Pero tomando en cuenta todas esas prácticas y llegas al campo, es bueno, uno, sacar la pachita que vas a poner, ¿verdad? Unos 3 minutitos antes, para que ella logre temperarse. O sea, poder acercarla un poco más a la temperatura ambiente, porque sabemos que la hembra en celo marca casi los 38, buscando los 40 grados centígrados en el ambiente. Y si sacas una pacha que viene con el esperma en refrigeración de un 16 o 10, pongámosle 10 grados a 16 grados, y lo vas a meter a un ambiente de 37, 40 grados, hay un choque térmico ahí que ocasiona mortalidad de esperma. Entonces, para evitar eso, es recomendable ahí sale la factura. vuelta en un trapito ahí o toalla, qué sé yo, unos 10 minutos antes de la aplicación, para acercarla un poco más o temperarla y acercarla un poco más a la temperatura ambiente, ¿verdad? Desde el Telecentro Belén Rivas dicen, cuando realizan las selecciones de hembra de reemplazo, ¿a qué edad lo hacen? ¿Y cuáles son los parámetros o características de selección? O sea, las características que buscan. Sí, que buscan los ejemplares seleccionados. Perfecto. Nosotros en granja ya tenemos dos líneas, la línea maternal y la línea de carne. En la línea maternal, nosotros ya sabemos cuál es el resultado de la descendencia. ¿Por qué? Porque ya está dicho de que nosotros solo servimos como un acto multiplicador. Ya el ejemplar, con ese fin maternal, ya lo traemos de la casa genética y lo que hacemos es multiplicarlo. Entonces, toda esa descendencia sabemos para qué fin viene. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos vamos a las características visibles, las fisiológicas, digamos. Ver que cuente como mínimo 7 pares de teta, 2, que tenga un buen aplomo, ¿verdad? 3, que tenga un jamón pronunciado y un buen ancho de lomo. ¿Para qué? Para ir preparándonos para evitar los partos distóxicos, porque una hembra bien estrecha del conducto, ¿verdad? O el aparato reproductor, significaría de que te va a dar problemas a la hora del parto. Entonces, una de las formas visibles o físicas que poder notar en la hembra de reemplazo o de selección es que tenga un jamón pronunciado, una vulva bastante pronunciada también, el ancho del lomo, ¿verdad?
y de esa manera, con esas características, el buen aplomo y físicamente que tenga 7 pares de tetas paralelas a ambos lados, ¿verdad? Eso es características significativas para tener una buena preselección. Tal vez si nos puede repetir nuevamente cuál es la edad en la que está apta la cerda para ser inseminada, porque los compañeros no escucharon. Perfecto. Nosotros tiene audio. Sí, es Sí. que la señal. Ok. Nosotros tomamos en cuenta los parámetros de 3 cerdos y de 280 libras a 300 libras. Eso es en granja. Muchas veces hemos llegado a la práctica de inseminar hembras hasta de 260 libras. Y eso nos ha dado un buen resultado. Como les decía anteriormente, las líneas ya están dichas, ya están hechas. Simplemente multiplicamos la descendencia. Pero ya eso ya viene de fábrica y ya sabemos para qué fin viene. Entonces, por ende, eso te ayuda a eliminar alto porcentaje de error. Solo que tenemos que tomar en cuenta esos dos parámetros. Dejar pasarle los 2 o los 3 celos a la hembra y en el tercero inseminarla y que tenga un peso más o menos entre las 280 a las 300 libras. Repito, en situaciones extremas podemos comenzar desde las 260 libras. Perfecto. ¿Qué cantidad y tipo de alimento están usando para tener cerdos terminados en menos tiempo? Fíjate que nosotros hoy por hoy estamos haciendo una práctica, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos el programa de Purina, sí, hasta el 2019 lo teníamos full. Full les hablo de todas las etapas, ¿verdad? Desde la reproducción hasta el mercado. Pero resulta de que por todas estas situaciones de comportamientos de mercado, por todo lo que se nos ha venido sumando, ¿verdad? Hoy por hoy, nosotros tuvimos que buscar otras nuevas alternativas y es estamos elaborando nuestro propio alimento, ¿verdad? Estamos utilizando los núcleos y materias primas de importación y eso nos ha ayudado a bajar el costo y nos ha estado ayudando a acercarnos al resultado que teníamos con Purina. ¿Qué pasa? El programa de Purina 100% es excelente, pero muchos productores le tienen miedo por el costo, ¿verdad? El precio alto. Entonces, yo les diría, compañeros, que en la parte reproductiva sí deberían de hacer un esfuerzo y darle la gestación completa a la hembra, alrededor de 5 o 6 libras por día, ¿verdad? Y en la lactancia, utilizar el alimento adecuado para la lactancia. En estos casos, si tienen un programa de Purina, pues sería una lactisardina primeriza y una cría sardina reemplazo, que hoy por hoy hay una fórmula mejorada que es bio-reemplazos. Esos alimentos, repito, no vendo marcas, si tienen un programa de Purina ustedes en su granja, entonces ustedes pueden hacer uso de ese tipo de alimentación para la reproducción. Allí deberían de hacer mayor énfasis. Acuérdense de que deberían de invertir y poner el mayor empeño en la parte reproductiva y si hacen el esfuerzo, gastar unos pesitos más para obtener ese resultado con esa calidad de alimentación, preparando a la hembra para los futuros partos. ¿Qué pasa ahí sumándole a la pregunta? ¿Verdad? Ustedes decían, hablando del total de alimentos que invertimos para sacar desde un lechón hasta la venta. Eso es, nosotros andamos alrededor de las 525, 530 libras. Que nace o se despierta el lechón hasta que sale al mercado. Alrededor de, estamos en las 525 libras. Le invertimos más o menos 4.200 córdobas todo el programa de alimentación para un cerdo. Tenemos 22, 23 semanas máximo y 100 kilos de peso.
caso del precio del semen, ¿en cuánto ronda más o menos? Nosotros, el precio es de 950 colones, un kit de 2 pachas y 2 catéteres con semen líquido fresco, ¿verdad? Le llamo fresco porque todos los días preparamos. Perfecto. Dice, ¿a qué se debe que una cerda al momento del parto tenga lechones momificados y otros no? Eso depende del buen programa de vacunaciones que tengas en la granja. Como les digo, la genética como tal mejorada, quieres que te dé un buen desempeño, tenéis que meterle capital de trabajo ahí a la hembra, dedicación, ¿verdad?, manejo, y un buen programa de biológicos como preventivos, ¿verdad? Nosotros estamos utilizando las vacunas comunes, la de coli, que es para las diarreas, la parvovirus, ¿verdad? Y la micoplasma para problemas respiratorios. Esas son las 3 vacunas más comunes que nosotros las tenemos de cajón en el protocolo de manejo de la hembra reproductora. En el caso, dice, ¿cuánto es el tiempo que se puede tener un semen en condiciones, en un termo, a como se anda en el campo y para que no pierda fertilidad? Sí. Nosotros, la forma o la técnica que estamos aplicando, ¿verdad?, cuando llega el productor, lo hacemos que lleve el termo de Coroplast, como les decía, una cama de hielo, un cartón, para que no haya contacto directo de la pacha del semen preparado con el hielo, ¿verdad? Sino que hay un espacio, un separador ahí, un cartoncito, y bien tapadito eso, es tu medio de transporte. Llega al destino donde se va a utilizar, y siempre y cuando el hielo esté en buenas condiciones, digamos, y no necesita ser reemplazado, él puede manejarse ahí. Nosotros recomendamos que sea en los primeros 48 horas, ¿verdad?, de uso. Lógicamente, el productor se acerca a la granja a facturar semen, sí, solo sí está seguro de que una hembra está en celo. Entonces, eso que te va a permitir que en las primeras 24 horas o 36 horas máximo, vos vas a hacer uso de ese semen. Entonces, no hay ningún problema que puede alargarse hasta las 48 horas después de haberlo comprado. ¿Por qué? Porque el semen que preparamos en granja, utilizamos un diluyente para 7 días, pero siempre al productor nosotros le recalcamos que lo utilice en los primeros 3 días para garantizar la efectividad. Perfecto. Si no tenemos otra pregunta o alguna experiencia que ustedes quieran compartirnos con nosotros, vamos a entonces a dar por concluido. Dice allá, en caso de MMA, sí, estoy viendo a Telecentro Belén Rivas, ¿verdad? Dice que el MMA es un síndrome, ¿verdad?, que se produce durante la labor de parto. Sabemos de que viene acompañado de fiebre, ¿verdad?, viene acompañado de altas temperaturas y hay una cierta, un inicio de infecciones, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos una mezcla y al mismo tiempo suministramos oxitocinas, suministramos dipironas para bajar las fiebres y suministramos penicilinas acompañadas con estreptomicina. Y eso nos ha dado un buen resultado. Sabemos de que para que se mantenga el flujo de leche tenemos que manejar el uso de la oxitocina con muy buen cuidado, ¿verdad?, sin exceso, sin abuso, porque también es malo, entre 12 horas de intervalo y hasta 24 horas para mientras pasan los efectos de las penicilinas. Si no hay alguna otra pregunta, con esto entonces cerramos este segundo día del Congreso Porcino. Vamos a recordarles que el día de mañana vamos a tener nuestro tercer y último día de Congreso sobre este mismo tema. Mañana vamos a tener al compañero Danilo Moya, él nos va a estar hablando sobre alimentación
con los recursos que tenemos en la finca, ¿verdad? Recordarles también a los compañeros que estamos conectados a través de la plataforma que ya les subimos la presentación que nos trajo el compañero Sofonía para que ustedes la puedan descargar, y recordarles que una vez que se cierra no se va a poder descargar, así que háganlo en este momento para que ustedes la puedan proporcionar también a los productores. Allá tenemos ¿Cuánto de oxitocina? oxitocina? Dice. Sí, sabemos de que el uso de las oxitocinas tiene que tener mucho cuidado. Ahora todo médico veterinario te lo recomienda, de que les voy a platicar la experiencia, algo rápido, ¿verdad? Nosotros, para la hembra, esperamos que vaya más o menos, digamos que haya expulsado la tercera parte de los lechones. ¿Cómo adivinar eso? A través de las placentas, ¿verdad? O la cantidad de placentas que tú tengas ahí a la hora del parto. Y después de eso nosotros no esperamos que la hembra presente o no algún síntoma. Simplemente aplicamos 6,5 de oxitocina en la banda de la ubre de la hembra, o si no, 3 cc en la tabla del cuello. Eso ayuda a incrementar las contracciones y de paso te ayuda a ir limpiando pues, el conducto. Lógicamente, 24 horas más tarde, después del parto, a la hembra, como protocolo preventivo, nosotros ya le ponemos una dosis de antibiótico, que es el producto que estábamos hablando, que es una penicilina más estreptomicina y dipironas para ir controlando las temperaturas, porque sabemos que en las primeras horas de parto pues, las temperaturas son mayores. Entonces, como preventivo, antes de que se nos dé el problema, nosotros ya de cajón ya tenemos ese tratamiento. Entonces, puede ser 6,5, 1.5 cc en la banda de la ubre o 3 cc en la tabla del cuello. Diferencia de horas, cada 12 horas. Si el problema es severo, cada 6 horas de aplicación. Perfecto, muchísimas gracias, compañeros, por estar con nosotros la mañana de hoy. Muy interesante este tema y seguramente muy importante para nuestros compañeros productores que nos Yo agradecido por la invitación y estamos a la orden. Les esperamos siempre allá en Granja, con mucho gusto les atenderemos. Siempre a los productores les hacemos un recorrido para compartir la experiencia que tenemos, que vean las infraestructuras. Nosotros no escondemos información, estamos abiertos y tomar las medidas de bioseguridad que tenemos en Granja. Les agradecemos por la presencia y gracias por habernos invitado aquí a los compañeros. Muchas gracias, que tengan un feliz día y un feliz retorno a sus fincas.